Buenas, 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 ¿cómo están? ¿Todo bien? Mi nombre es Nicolás y esta es la cuarta clase del curso de SQL de Educar es la clave. En esta clase vamos a hablar sobre los tipos de relaciones que hay entre las tablas. Ustedes bien ya saben que las bases de datos que vamos a usar en SQL son bases de datos relacionales, que básicamente esto era que los datos que se encuentran en la misma están relacionados entre sí por elementos que hay en las tablas de la base de datos. Las tablas eran los lugares donde se almacena la información, donde se almacenan los registros de la base de datos. Entonces, bueno, hoy vamos a ver los tipos de relaciones que se pueden dar en estas bases de datos. Ya les voy a compartir pantalla y vamos a arrancar directamente viendo la presentación. Acá ya vemos la presentación y como les mencioné anteriormente, lo que vamos a ver son los tipos de relaciones, que básicamente son tres: uno a uno, uno a muchos y muchos a muchos. Ahora vamos a ir explicando cada una y también vamos a ver el concepto de claves. Claves primarias, foráneas, candidatas y concatenadas. Esto es un concepto totalmente importante a la hora de hablar del modelo relacional. Bueno, las relaciones uno a uno se los voy a leer y después vamos a explicar un poco más. Cada registro en cada tabla aparece solo una vez y tiene una relación unívoca. Aparece solo una vez y tiene una relación unívoca. Acá, imagínense estas dos tablas. Esta tabla la conocemos, es una tabla que vimos en la clase pasada y le agregué la columna ID descripción, una nueva, porque creamos una nueva tabla que se va a relacionar a ella. En esta tabla, en la tabla de libros, tenemos por ejemplo el libro 1, Sonetos de Amor, con tal autor, tal género, y tiene una ID descripción 1. Si vamos a la otra tabla, la tabla que tiene la descripción de los libros, está ID descripción 1, ID libro 1 y sinopsis. El libro trata bla bla bla. Entonces acá vamos a ver que el registro del libro 1, Sonetos de Amor, en la otra tabla va a aparecer solo una vez, no va a aparecer repetido, no vamos a encontrar la sinopsis del libro 1 más de una vez. Entonces esto quiere decir que la relación entre estas dos tablas es 1 a 1. Un libro tiene una descripción. El otro libro, Las Flores del Mal, que es el que tiene el código 2, va a tener el código 2 acá en ID de libro, va a ser el código 2 también en la ID descripción. El libro trata bla bla 2, no es igual que el primero, digamos. Entonces, esto es la relación 1 a 1. En una tabla tenemos un libro que se relaciona unívocamente con una descripción de ese libro en otra tabla. 1 a 1. Después tenemos las relaciones 1 a muchos. Estas van a ser las más comunes y las que más posiblemente nos encontremos a la hora de normalizar una tabla, que es un concepto que les mencioné en la clase pasada también. Cuando normalizamos, generalmente la mayoría de tablas quedan 1 a muchos. No es necesario, pero pasa la mayoría de veces. Bueno, esta relación, la definición pura sería cuando un elemento en una tabla puede tener una relación con varios elementos de otra tabla. En esta tabla, si quieren, la tabla género, vemos que tenemos 1 novela, 2 fábula, es decir, un código por cada género. Y en la tabla de libros teníamos una columna que tiene los códigos de los géneros, ¿no? Si vemos el libro 1, Sonetos de Amor, el de Las Flores del Mal y Sonet 116, esos tres libros, si se fijan, los tres comparten el mismo ID género. Es decir, los tres son sonetos. Si se fijan, el código 3 en la tabla de género es soneto. Entonces, estos tres libros son sonetos. Perdón, estos cuatro, 100 sonetos de amor también. Los cuatro primeros son sonetos. Entonces, esto quiere decir la relación 1 a muchos. Que un registro de una tabla, como puede ser la tabla género, puede tener muchos libros. O otra forma de decirlo es, muchos libros pueden tener el mismo género. O sea, si uno lo piensa lógicamente, olvidándose de las tablas y de la base de datos, ¿hay varios libros que sean novelas? ¿Hay varios libros que sean sonetos? Sí, hay muchos, ¿no? Uno va a la librería y tiene dividido por géneros y hay de todos. Entonces, bueno, eso es la relación 1 a muchos. También puede estar el ejemplo con los autores, ¿no? Nosotros tenemos a William Shakespeare, que es el código 1, y lo encontramos en dos libros de nuestra tabla de libros, en Sonetos de Amor y en Sonet 116. Eso también es una relación 1 a muchos. Hay muchos libros escritos por el mismo autor, por un autor. O otra forma de decirlo es, un autor puede escribir muchos libros. La relación la podemos ver de los dos sentidos. Y después tenemos la relación muchos a muchos, que es cuando uno o más elementos en una tabla pueden tener una relación con uno o más elementos de otra tabla.
En este ejemplo no tengo una tabla dibujada, pero imagínense una relación muchos a muchos, que es que muchos elementos de una tabla pueden estar también relacionados con muchos elementos de la otra tabla. Acá imagínense en un ejemplo de una biblioteca o librería que tenemos gente que nos viene a comprar. Imagínense una librería, gente que nos viene a comprar, entonces tenemos una tabla de pedidos donde quedan registrados cada uno de los pedidos que nos hacen. Imagínense que hay un libro de William Shakespeare, uno de los que tenemos en nuestra tabla, que en un pedido pueden llevarse ese libro y uno más, y puede venir otra persona después en otro pedido y llevarse los mismos 2 libros. Entonces ahí tenemos una relación muchos a muchos. Hay muchos pedidos que pueden llevarse muchos libros y que son los mismos libros, digamos. El mismo libro de William Shakespeare se lo lleva una persona en un pedido y en otro pedido lo mismo. Entonces tenemos una relación muchos a muchos. Muchos pedidos, muchos libros. Conociendo los tipos de relaciones, ahora vamos a ver las claves que hay en SQL. Claves primarias, foráneas, candidatas y concatenadas. La clave primaria o llave, como le quieran decir, se dice de las dos maneras, o primary key también van a escuchar, que es en inglés, y es más, en el código lo vamos a escribir como primary key. Es un registro, un campo que hace que nuestro registro sea unívoco y es obligatoriamente no nula. ¿Qué quiere decir que sea unívoco? Que está definido como tal un registro y va a ser el único registro definido así. No va a haber otro registro igual, no va a haber otro duplicado. Si yo tengo un registro que es 1, sonetos de amor, William Shakespeare, no va a haber otro que sea totalmente igual. No va a haber otro que diga 1, sonetos de amor, William Shakespeare. Entonces eso es lo que hace nuestra primary key. Hacer que un registro sea unívoco. Esto hace que sea no duplicado y a la vez es obligatoriamente no nulo. No puede haber una primary key que en un campo, que en un registro tenga esa información nula. Entonces ahora vamos a ver qué significa todo esto con un ejemplo. Así lo entienden mejor. Nosotros en esta tabla, por ejemplo, en la tabla de libros, tenemos una columna ID libro, un código. Nombre del libro, ID autor, ID género, ID descripción. En esta tabla, nuestra primary key o PK, como para resumir, va a ser nuestra columna ID libro, nuestro código de libro. Como verán, acá tenemos el ID libro 1, sonetos de amor, con un ID autor 1 también, ID género 3, ID descripción 1. El ID libro haría que, si todo esto es igual, si todas estas 4 columnas son iguales, ID libro va a hacer que se diferencien. O sea, tendría que decir acá 1 y en el de abajo quedaría todo igual, pero tendría un 2, no tendría un 1. O tendría otro código. Pero esta columna, digamos, es la que actúa como primary key y hace que nuestro registro completo nunca se pueda repetir. Si no tenemos algún dato duplicado acá o nulo, nuestra tabla, nuestra base de datos va a tirar siempre algún error, va a tirar algún problema. O yo si quiero crear un registro, me va a decir, ese registro no se puede crear porque viola la restricción de llave primaria. Entonces, bueno, eso es la primary key puntualmente. Y también la primary key nos ayuda a relacionar una tabla con otra. Ahora vamos a ver el concepto de foreign key, que dice, puede estar duplicada, es PK de otra tabla. ¿Qué quiere decir esto? Vamos para atrás de nuevo. En este ejemplo, nosotros vimos acá que teníamos la tabla libros, la tabla géneros y la tabla autores. En la tabla autores, la columna ID autor y ID género funcionan como primary key, lo que acabamos de ver con esta misma. Hacen que, si se repetiría el género novela más de una vez, no se repetiría el registro completo porque cambiaría el código que tiene en el ID género. Entonces, acá son primary key. Cuando lo llevamos a la tabla de libros, figura el ID género y el autor. Y ustedes me dirán, che, pero ID autor es primary key y ID género es primary key. Vos me dijiste recién que no se pueden repetir las primary key. Sí, no se pueden repetir en la tabla géneros y en la tabla autores. Acá no vas a encontrar 2 veces el ID autor 1. Pero en esta tabla, en la tabla de libros, estas 2 columnas, ID autor y ID género, funcionan como foreign key. ¿Cómo sé yo que funcionan como foreign key estas 2 columnas? Porque nosotros a la hora de generar nuestras tablas vamos a definir
qué columnas van a ser primary key, foreign key. Vamos a definir qué tipo de dato va a llevar adentro, si va a ser un formato de datos letras o números. Digamos, nosotros vamos a ir definiendo todas esas cosas a la hora de la creación de la tabla. Entonces después cuando la rellenamos, ya esa estructura la tiene almacenada la tabla y sabe qué va a venir en cada columna. Entonces acá, como les decía, acá vemos repetido la ID género porque justamente son foreign key y en otra tabla sí son primary key. Acá no van a estar repetidos y acá sí puede darse eso por cómo es por definición la foreign key. Ahora, vamos a ver nuestras dos claves que nos faltaron ver. Clave candidata y clave concatenada. La clave candidata son claves que no se generaron específicamente para hacer una primary key, pero que podrían llegar a hacerlo, son candidatas a hacerlo. ¿Cuál puede ser una clave candidata? Por ejemplo, en una empresa empezamos a trabajar, tenemos una base de datos de empleados y a cada empleado generalmente se le asigna un número de legajo, que es como su número identificatorio en la empresa. Yo, Nicolás Constante, tengo legajo tanto. Otra persona tiene otro número de legajo. ¿Qué puede pasar con esto? Que sin querer en algún momento se repitan o haya una definición que haga que no sean todos unívocos y alguno en algún momento se rompa esa restricción de que no puede haber duplicados. Entonces, capaz que con eso solo no alcanza para que sea primary key o no es seguro. Entonces, la clave candidata es eso, es una clave que podría llegar a serlo, pero que por algún motivo termina no siendo, o nos buscamos otra alternativa para que sí lo sea. Que acá les voy a contar otro ejemplo y lo juntamos con la clave concatenada. Otro ejemplo de clave candidata es el documento nacional de identidad, el DNI que tenemos las personas. Acá en Argentina se llama así, en otro país se puede llegar a llamar de otra manera. Pero digamos, acá lo que se busca es que cada persona tenga un número de documento asociado a su persona y no se va a repetir. Esto sería una buena primary key, es un número que no se repite, cada persona tiene un número y cada persona que nace se le va agregando un número al anterior, ¿no? Entonces eso nos diría que no se debe repetir. ¿Qué pasa? Hubo momentos en Argentina donde sí se repitió el número de DNI, donde puede haber una persona femenina que tenga un número y una persona masculina que tenga otro número. Eso se dio en algún momento de la historia del país. Creo que todavía quedan DNIs de ese estilo vivos, digamos, por decirlo de una manera. Todavía hay personas donde se da esa duplicidad de número de DNI. Entonces acá nos quedan dos alternativas. Si tenemos el sexo de la persona, si es femenino o masculino, vamos a poder hacer una clave concatenada, que es llevar una clave candidata a que sea una clave primary key, a una clave primaria. ¿Qué quiere decir esto? Supónganse, es el número del DNI y a lo último, o al principio, o donde quieran, una letra que identifique el sexo de la persona. Entonces va a quedar, por ejemplo, una M de masculino y el número de DNI. Esto va a hacer que no se repitan, porque justamente se repetían si una persona era masculina o femenina. Entonces, ahí tendríamos una clave concatenada que sí se puede usar como primary key. Estas son las cuatro que existen: primary, foreign, candidata o concatenada. Una pequeña aclaración que quiero hacer con este ejemplo es que hablo de masculino y femenino y de sexo, porque en el momento donde estaba esta posibilidad de DNI duplicados, existían solamente esos dos sexos en el DNI. Hoy en día sí tenemos dividido por géneros y tenemos masculino, femenino y no binario. Pero bueno, esto de que se dé duplicado ya no se da más, ya que cada vez que nace una nueva persona se le agrega un número al DNI anterior y listo. No se va a duplicar nunca por esa forma de hacerlo, ¿no? Bueno, y acá llegamos al final de la clase de hoy. Ahí me pongo en full cam para terminar de contarles unas cositas que vamos a seguir viendo. Bueno, como les decía, hasta acá llega la clase de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que si ya estás acá te suscribas, que me ayuda un montón y me harías muy feliz. Que la compartas la clase si te parece que le puede servir a alguien. Y bueno, la clase que viene vamos a estar viendo el diagrama entidad-relación, que este diagrama es una representación gráfica de las relaciones que tenemos entre las tablas, por decirlo de una manera. Que es lo que nos va a ayudar mucho para poder definir justamente la estructura de las tablas que vamos a utilizar. Vieron que hablamos de esta columna en esta tabla es una primary key, pero en la otra tabla es una foreign key. Y en esta se junta, y todo ese concepto, digamos, viéndolo muy en el aire, capaz que es difícil, pero nosotros cuando dibujemos nuestras tablas, cómo que las queremos relacionar y demás, van a ver que es súper sencillo definir la estructura y después poder llevarla al código de SQL. Eso es la próxima clase, y la siguiente clase, la clase número 6,
ahí ya vamos a ver sí o sí MySQL. Vamos a abrir el programa y utilizarlo con la interfaz gráfica, con el mouse primero, y después en las siguientes clases sí ya vamos a empezar a meter código. Así que espero que les haya gustado, como bien les decía, y nos vemos el miércoles que viene. Volvemos a el día y el horario habitual. Nos vemos, chau chau.